Hola a todos, bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Como ustedes saben, nosotros empezamos siendo Creidear, tu idea lo vale, y posteriormente, por circunstancias que todos conocen, pasamos a ser también Creidear, tu idea al nuevo mundo. Y un poco esto se debe a que nuestras entrevistas que se manejaban de manera presencial y encuentros presencial de profesionales pasaron a ser online, bueno, por las circunstancias que todos conocemos y que se han extendido un poquitito más de lo que evidentemente todos calculábamos. Así que bueno, hoy tenemos el honor de tener una reunión, de estar entrevistando, perdón, a una persona que nos va a estar hablando de un tema que creo que a todos nos interesa muchísimo en este contexto, que no es nada más y nada menos que la economía del día después. Así que bueno, les voy a presentar a Nicolás Kachanowski para este tema. Tengo la suerte de entrevistar a una persona súper grosa en economía, y no solo súper grosa en economía, sino también con quien hemos hecho la carrera de economía juntos. No soy ni la mitad de lo que es Nicolás en este tema, pero bueno, afortunadamente lo conozco, sé lo pasional que es con la carrera y con lo que hace, así que bueno, es un honor. Muchísimas gracias, Nico, por prestarte a este ciclo de entrevistas. Y bueno, Nicolás es profesor. Nicolás es doctor en economía, perdón, y aparte es profesor de la Metropolitan State University of Denver. Así que, ¿cómo andas, Nicolás? Está muy bien, Luciana. Gracias, saludos. Ah, bueno, gracias a vos. Y bueno, Nico nos va a estar hablando de la economía del día después. ¿Qué es esto de la economía del día después? Vino una pandemia, tuvimos que hacer una cuarentena, que bueno, para algunos sectores trajo contracciones, otros sectores por ahí pudieron ver oportunidades nuevas, pero en líneas generales fue un shock económico, ¿no? Y todos nos preguntamos, ¿cómo sigue esto el día después? Así que bueno, para este tema, aquí lo tenemos a Nicolás. Bien, no sé si quisiera decirme si querés que hablemos sobre lo que estuvimos discutiendo antes de reunirnos o si querés que vaya avanzando por unos slides, lo que haga falta y vamos caminando por ahí. Mira, lo que podemos Ya. hacer, a ver, lo que te resulte más cómodo, yo creo que sería bueno ir hablándolo y Ok, nos vamos guiando un poco de la presentación, también para que, viste que cuando la gente, cuando uno mira las cosas es más fácil guiarse. Así que bueno, si querés empezar hablando y bueno, cualquier dale. cosa yo voy pasando las slides a medida que vas yendo con el tema. Ok, o las paso yo por acá si querés, pero el tema del virus es, el problema es que hay muchas variables que se mueven juntas al mismo tiempo. De ahí que sea difícil, y haya sido difícil al principio tratar de entender qué está pasando y tratar de tener una idea de qué va a pasar el famoso día después. Mm. Eh, y en grandes rasgos, cuando hay un shock, algo le pasa a la economía, decimos que le pasa por el lado de la demanda o le pasa por el lado de la oferta. Si le pega a la economía por el lado de la demanda, que básicamente es el gasto de las familias, de las empresas, del gobierno, etcétera, demanda a nivel macro vendría a ser todo el gasto que todas las personas hacen en la economía, y el impacto es negativo, pues dada la pandemia no podemos salir o consumimos menos, etcétera. Esperaríamos ver dos efectos. Uno es una caída del PBI, de la producción de la economía, okay, menos transacciones, y por el otro lado una caída en el nivel de precios. En el caso de Argentina, como tenemos inflación, deberíamos esperar ver una desaceleración, si se quiere, de la inflación. Si la pandemia te pega por el lado de la oferta, que vendría a ser la actividad productiva, entonces los efectos son un poco distintos. Por un lado hay menos producción, no porque haya menos transacciones, sino porque se produce menos. Un shock, para dar un ejemplo gráfico, sería, por ejemplo, un desastre natural, ¿no? Te agarra un tornado, te destruye fábrica, bueno, podés producir menos. Y eso hace que el nivel de precios suba en lugar de bajar. El problema de la pandemia es que le pega a las dos partes, demanda y oferta a la vez.
Por un lado, por la enfermedad, hay gente que trabaja menos, se enferma, etcétera, y eso tendría, ¿no?, lo que los economistas llamamos un shock de oferta, producimos menos porque trabajamos menos. Claro. Pero por el otro lado están las órdenes de cuarentena, de quedarse en casa, no puedes abrir el comercio, etcétera, y eso es un shock de demanda. De ahí que durante este periodo de cuarentena, ¿qué le pasa al nivel de precios sea tan difícil de predecir y tan errático? Porque es como que por un lado lo empujamos para arriba y por el otro lo empujamos para abajo. La pregunta en el aire, especialmente en Argentina, es qué le puede pasar a la inflación a partir del día después. Y acá es donde hay que hacer un poco de futurología psicológica. Pues, si pensamos qué es lo que debería hacer el Banco Central si se comportase bien durante una situación como esta, ¿no? Por un lado, la baja de gastos que hacen las familias, empresas, es la contracara de un aumento en la demanda de dinero. Mantengo dinero, no lo gasto, aumento mi demanda de mantener dinero. Entonces, idealmente, el Banco Central aumentaría la oferta para compensar o machear ese aumento de demanda de dinero. Y en la medida que haya algo de baja producción, deberíamos ver algún aumento en nivel de precios. Pero entonces, a ver, volvemos de nuevo. Vos nos decís que el hecho de esta restricción, el salir menos, nos daría un aumento de la demanda de dinero, ¿no? Las personas tendrían más dinero. Durante la pandemia, sí, como bajamos el gasto, estamos aumentando la demanda de dinero. Quiero mantener más pesos porque no los gasto. Claro. Entonces, entre esa situación, lo ideal, y es lo que estamos viendo que pasa en países alrededor del mundo, es que el Banco Central aumente la oferta de dinero. Si aumenta la demanda de dinero, el Banco Central aumenta a la par, no de más, no de menos, ¿no?, la oferta de dinero. El punto es que el día después, si supongamos, para hacerlo sencillo, que la pandemia se termina de un día para el otro. De un día para el otro volvemos a la normalidad. Ese día la demanda de dinero colapsa. ¿Sí? Salimos de nuevo, vamos al restaurante, vamos al cine, etcétera. Empezamos a gastar de nuevo, gasto los pesos, baja la demanda de dinero. El Banco Central tiene que sacar esos pesos de circulación para que no tenga un shock inflacionario después de la pandemia. Exacto. Y acá es donde se me generan dos dudas con el Banco Central en Argentina. Uno es que no los veo con esa motivación, ¿no? El discurso del gobierno de no es cierto que la emisión genera inflación, etcétera, etcétera, a mí me dice, bueno, cuando baje la demanda de dinero, ellos van a seguir con su política como viene hasta ahora, y después de la pandemia se te va a disparar la inflación, porque tenés ese exceso que armaste que ahora lo vas a gastar. Y por el otro lado, ¿cómo hace un banco central para sacar un excedente de pesos? Un excedente de pesos es, le doy más dinero a la gente de lo que quiere mantener. Entonces, como tengo más dinero del que quiero, ¿qué hago? Lo gasto. Si eso nos pasa a todos, los precios empiezan a subir. Sí. Entonces, para evitar eso, los bancos centrales sacan el excedente, el dinero que la gente no quiere, lo saca del mercado. ¿Cómo hace un banco central para sacar dinero del mercado? Tiene que vender algo. Cuando vamos a una cafetería, un Starbucks, y compramos un café, Starbucks, que es la contraparte de la transacción, está comprando dinero. Me vende café, compra dinero. El Banco Central hace lo mismo. El Banco Central no vende café, vende activos financieros. Y eso es lo que el Banco Central no tiene. No tiene bonos del tesoro para vender, porque los bonos que tiene son no transferibles, entonces no los puede vender. Tiene pocos dólares, entonces no puede vender dólares para absorber pesos. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el Banco Central en los últimos, bueno, ya hace varios años? Los saco, en vez de vendiendo un activo, emito un bono. Las famosas LEBACs, las LELIQs, etc. Sí. Entonces le digo a los bancos, en vez de comprarme un bono, te doy un bono mío, dame los pesos. Y ahí se genera un problema, porque estos bonos que emite el central son en definitiva promesas de emisión a futuro. Y eso genera expectativas de inflación al mercado. Algún día el mercado no va a querer más esos bonos y le va a decir al central, no te lo renuevo, dame los pesos, me voy al mercado de cambios y compro dólares. Y eso es una crisis cambiaria. Entonces,
No es por ser negativo, pero por ser realista, el panorama de la inflación lo veo mal en Argentina. eh, Sí, ya a me di mediano cuenta plazo. que lo ves mal. A ver, vos qué, a ver, en opinión de un economista que, entre otras cosas, Nicolás vive en el exterior, o sea que es una visión de alguien que por ahí no está acá cerca y a veces estar lejos nos permite tener una visión más objetiva. Dada la realidad, una cosa es la teoría de lo que debería ser un gobierno, dado la realidad de lo que vive la Argentina. ¿Qué te parece que podría ser una buena movida? ¿Qué se podría llegar a hacer? En base a lo que tenemos, ¿no? O sea, por ahí teóricamente hay mejores cosas que hacer, pero bueno, estamos parados en donde estamos paramos. ¿Qué decís que se puede hacer? En tema de inflación, Sí. ah, poco, pues lo que el gobierno necesita es que el central deje de emitir pesos. Y el motivo por el cual emite pesos es porque el Tesoro tiene un déficit, que es el próximo tema que quería hablar. Claro, Hasta hace días el gobierno estaba en default, por lo cual no se puede endeudar. Entonces, ¿qué mecanismos de recaudación le queda? O emite deuda, que en el mercado argentino, local en Argentina, que no hay tamaño, por lo tanto no puede, en vez de deuda externa, aumenta impuestos, ya no puede más, ya no hay margen para eso, o monetiza el déficit, lo cual quiere decir imprime dinero y lo usa para los gastos del tesoro. claro. Incluso si emite deuda en el exterior, que es deuda en dólares, en Argentina los gastos son en pesos, por lo cual esos dólares hay que transformarlos en pesos. Y ahí es donde, con el gobierno de Cambiemos, el central emitía los pesos, le compraba los dólares al tesoro y después los sacaba de circulación emitiéndole BATS y LELIQs. Claro. Ese juego peligroso que mencionábamos antes. Entonces, de entrada lo que tiene que hacer el gobierno es, para buscar algo rápido, adquirir algún activo que pueda el Banco Central usar para absorber pesos. Una opción que varios recomendábamos durante el gobierno anterior es que el Tesoro tome las letras no transferibles del central y se las cambie por letras, bonos transferibles. Entonces ahora el Banco Central puede usar esos bonos para venderlos en el mercado y absorber pesos, sin tener que vender dólares y reducir las reservas o emitirle BACs, etc. Esa creo que es una alternativa que si quieren se puede hacer más o menos rápido. Está bien. Bueno, gracias por un poco por el pantallazo de las alternativas y por ser tan realistas con nosotros. Así que bueno, seguimos. Nos dijiste también que bueno, íbamos a hablar un poco del tema del frente fiscal, ¿no? Que trae esta situación de pandemia. Sí, pues el tema fiscal es el corazón del problema de Argentina, una de las raíces. Y hay mucho debate, me parece, en Argentina de qué tiene que hacer el Estado, cuántos planes sociales tener, cuántos subsidios dar, etc. Y esa puede ser una discusión, ¿no?, eterna de filosofía política, filosofía económica, etc. Pero hay algo que me parece que es más directo y realista, y es el tamaño del Estado que tenemos no es pagable. Claro, Podemos dejar de lado la discusión de si queremos un Estado grande o no. El punto es que no lo podemos financiar. claro. De ahí que vamos de crisis en crisis, y si uno mira la tendencia de largo plazo de Argentina respecto al mundo, es una tendencia en caída. A principios del siglo, Argentina era de las 5 economías más ricas del mundo. Hoy se encuentra, creo que en el 60% o por ahí, y sigue la tendencia a la baja. Claro. Es como ir en la autopista a 10 por hora y todos los autos te van pasando. Cuando arrancó Sí. la carrera ibas adelante, pero eventualmente te vas quedando atrás. Entonces, hay un déficit muy importante en los últimos 50 años. Creo que hubo solo 4 años donde el Tesoro tuvo superávit, que fue inmediatamente después de la crisis del 2001. ¿Sí? Default, aumento de impuestos, dejo de pagar intereses, etcétera, superávit, que enseguida se fue consumido. ¿Cómo se financia un déficit? Hay tradicionalmente 3 alternativas. Una es subir impuestos, que en Argentina ya no da margen. ¿Sí? Para ser descriptivo, los impuestos en Argentina los describo como un salvavidas de plomo, te hunden.
No entiendo cómo el país funciona todavía. Entonces ahí no hay margen. Dos, emitir deuda. Argentina vive en crisis de deuda, o sea que no tiene mucho margen para emitir deuda que el mercado lo vea como sustentable. Entonces le aplican un descuento muy fuerte. Imprimir dinero y monetizar el déficit, que es lo que estamos viendo estos meses. Si el país tiene instituciones flojas, hay una cuarta opción. Expropiaciones, nacionalizaciones, confiscaciones, ¿sí? Lo que hemos visto con Repsol, lo que se intentó hacer con Vicentín, las AFJP. De ahí que no me sorprendería ver en un corto o mediano plazo nuevos intentos de confiscación, expropiación o como lo querramos llamar, porque en Argentina esa protección institucional es débil. ¿Puede la Argentina bajar el gasto? Sí, y una manera fácil de ver por qué es porque hemos tenido menores niveles de gasto. A nivel de todos los niveles de gobierno, nacional, provincias, municipios, en los 90 el nivel de gasto estaba alrededor, en promedio, digamos, de un 30% del PBI. Y terminamos en crisis, ¿no? Pero en los décadas 90 era un 30% del PBI el gasto del Estado en todos sus niveles. Hoy está entre 40 y 45. Nos expandimos 15 puntos sin parar. Después de la crisis del 2001, el Estado se disparó en términos de tamaño. Entonces, hay por lo menos 15 puntos que podríamos recortar. Y quizás deberíamos ir más. Quizás para lo que es Argentina, un Estado que es 30% de la economía es demasiado. No somos Noruega, donde nos podemos dar el gusto de tener un Estado tan grande. Y acá viene la pregunta difícil. Bueno, ¿y cómo se hace? Y lamentablemente no tengo una clara respuesta para eso. Me parece que ese es un rol del político. Para eso nos piden el voto, para hacer los cambios, y son quienes están en el gobierno. Ellos tienen la información precisa de cómo y qué se puede ajustar. Un economista te puede dar rasgos generales. Entonces, si miro la composición de gasto, veo dos grandes cuentas. Uno es subsidios o transferencias. Sí. O sea que tenés que darle a aquellos destinatarios las transferencias, empresas de servicios públicos, etcétera, un marco económico amigable que les permita ser, digamos, rentables sin tener que tener las transferencias. Entonces ahí tenés que hacer una reforma. El otro gran rubro son planes sociales. Es una parte muy grande del gasto del Estado. Y acá donde muchos se ponen, ¿no?, a la defensa de manera muy entendible. Bueno, pero vas a despedir a la gente, etcétera. Y lo que sugiero es ser un poco más creativo. Si miro la evolución de los planes sociales, para mí son un fracaso en el sentido de que han crecido. Han fracasado en disminuir la pobreza. Para mí un plan social exitoso es el que deja de existir porque ya no es necesario. Claro, y lo recibe, consigue trabajo, sale de la pobreza y no lo necesita. Si yo veo planes sociales que crecen, algo no están dando. Entonces, obviamente, nadie está sugiriendo, me parece, cortar esto de un día para el otro, pero sí tenés que reformarlos de modo tal que empiecen a dejar de ser necesarios. Y reformarlo de modo tal que empiecen a dejar necesarios sería generar empleo, ¿no? Exacto. Generar empleo. ¿Cómo generas empleo? Que contratar gente sea barato. Tenés que abaratar el mercado laboral. Y en Argentina es difícil, porque uno habla de flexibilización laboral y enseguida no es todo un drama. Pero si uno mira los datos a nivel global, si nos sacamos las anteojeras a Argentina, los países con mayor flexibilización laboral, es decir, menos derechos de protección de trabajo, menos leyes de salarios mínimos, etcétera, etcétera, son los países con menos tasa de desempleo, mayores ingresos per cápita. Entonces, en economía se enfatiza distinguir lo que es la intención de una política con el efecto de la política. Yo puedo tener la intención de proteger al trabajador y de hecho dañarlo, digamos, ¿no? Que le sea más difícil tener un trabajo, que si lo pierde no encuentra uno nuevo, etc. Claro, exacto.
O sea que, a ver, en lo que vos decís, el tema de los planes sociales tendrían que estar de alguna manera enfocados a tratar de ayudar a la gente a reinsertarse en el mercado laboral, y no que da la sensación que son eternos y que hacen todo lo contrario, porque por otro lado, no hay trabajos como para que las personas puedan dejar de depender del plan social y poder subsistir y tener una vida digna, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera. Se debería de alguna manera tratar de facilitar y mejorar lo que es el mercado laboral, como para poder reducir lo que es el plan social y de esta manera ir de a poco reduciendo el gasto. Totalmente. Resumiendo, dos grandes reformas. Una, en el mercado laboral, que contratar gente no sea caro, pues si no, obviamente se contrata menos. Dos, dar una reforma a las empresas, dejarlas ser rentables, pues si no son rentables no se pueden expandir y contratar más trabajo. Entonces, quitarles regulaciones innecesarias y costosas, pues el empresario tiene que estar gastando fortunas en abogados que le confirmen que está siguiendo bien la regulación, etcétera, en contadores para hacer la maraña impositiva en Argentina, etcétera. Entonces, sacar esos costos, no lo mates a impuestos, y el crecimiento ese va a empezar a absorber gente. Obviamente, no pasa de la noche a la mañana. Pero si miramos los casos de países que han tenido milagros económicos, Chile, Irlanda, Corea del Sur, Japón, etc., así empiezan los procesos. No hay magia en economía, no nos podemos saltear las etapas y esperar no estar del otro lado de las reformas sin hacer las reformas. No podemos ser Alemania o Australia con instituciones venezolanas. Es inconsistente, no va a pasar. ¿Y cómo? A ver, porque yo entiendo que en la cabeza de muchas personas, esto que estás diciendo vos, lo traducen en decir, tengo como menos protección frente a frente al desempleo. ¿Cómo lo podría? O sea, sé que todo lo contrario, ¿no? Uno tendría más fácil la posibilidad de acceder a un trabajo, si al empresario se le dan estas cosas que vos decís, le sería más fácil tomar gente, no estar tan pendiente de decir, bueno, realmente necesito una persona, mejor no, porque me puede traer estos gastos. Pero ¿cómo se puede hacer para llevar esto a, digamos, a una motivación que realmente las personas lo crean así, ¿no? O sea, sé que por ahí es más una tarea de un político que de un economista, lo que te estoy preguntando. Mira, me parece la mejor protección es tener un mercado laboral fuerte, grande y saludable y flexible, que se adapte rápido. Y solo para dar ejemplos extremos para capturar la idea de lo que estoy pensando. En el mundo pasan cosas que no esperamos. 9/11, hoy se cumplen 19 años. Ahora estamos en medio de una pandemia. Crisis internacionales que nos afectan. Si vos tenés la suerte de tener un trabajo en un mercado que te protege tanto, pasa algo así, perdés tu trabajo y listo. Pero si tenés un mercado laboral fuerte, flexible, dinámico, conseguís otro trabajo. Lamentablemente quizás no el mismo, como le va a pasar a muchos, pero vas a poder más fácilmente encontrar un nuevo trabajo. Y punto dos, no nos olvidemos que no somos los únicos. Si tenemos un mercado tan intervenido, ¿no?, de trabajo, y yo tengo la suerte de tener un trabajo, puede ser a expensas de mi vecino que no tiene un trabajo. Porque el mercado está súper regulado, entonces no todos van a tener un trabajo. Como decíamos antes, si tomamos perspectiva y miramos los datos de empleo, los países con más protección laboral son los que tienen mayor desempleo. Claro, yo estoy muy cómodo con mi trabajo y alguien que como yo no lo conozco, no tengo, digamos, un impacto psicológico que me haga sentir mal, pero alguien está perdiendo ese trabajo. No, muy interesante lo que decís, o sea, es muy buena la idea como de reformular, ¿no?, lo que piensa la gente, que a diferencia de lo que por ahí se cree, que la protección te ayuda, o sea, todo lo contrario, como que esa protección es desalentadora para el mercado laboral. Así que bueno. Para ser bien claro, obviamente no estoy diciendo que quiero que quienes necesiten trabajo no lo consigan. Lo que estoy diciendo es,
toda esta mentalidad de protección laboral es un tiro en contra. Sale mal. Entonces, ese no es el camino. No estoy discutiendo el objetivo. Como economista digo, el método no es el más eficiente. Perfecto. Bueno, pasamos un poco al frente monetario, ¿no? De lo que es todo este tema de la pandemia y la pospandemia y bueno, y la economía del día después. ¿Qué nos podés decir de...? Bueno, puedo agregar un par de temas de lo que hablábamos al principio. La preocupación que veo con la inflación en Argentina no es solo que el central haya expandido pesos durante la pandemia, porque al menos en cierta medida es esperable. El punto es que no tiene mecanismos para contraer cuando haga falta. Y después, ¿no?, la visión esa ideológica de este gobierno de emisión no genera inflación, por lo cual quizás emiten y es un problema. Pero para darnos un poco de perspectiva, no es muy amigable, pero mira, 2008 el pico de inflación estuvo en alrededor del 30% anual, interanual, o sea, en algún momento del año. 2014 el pico de inflación llegó a 40%. En 2017 más o menos llegó a un pico de 45. En 2019 llegó a un pico de casi 60. Si miramos la serie de inflación argentina, del 2007 en adelante más o menos, sube, toca un pico, baja, sube, toca un pico y baja, pero la tendencia es a la alza. Y lo que veo en el gobierno hasta ahora, más allá de la ideología, sino de los límites de lo que el Banco Central puede hacer, me da ese temor de que veamos otro pico. No puedo decir cuánto, cuándo, etcétera, pero es mi preocupación. De nuevo, no quiero ser negativo, quiero ser realista con quienes nos escuchan de qué es lo que veo. En temas de expansión contenida o reprimida, que vendría a ser las LELIQs que emite el central, ¿no? Le dice al banco comercial, dame 100 pesos, te doy un bono, creo que es a una semana o un mes, no recuerdo ahora, y te devuelvo los 100 más intereses. Entonces las LELIQs, los bonos del Banco Central representan promesas de emisión futura. Hoy día representan el 120%, 140% de la base monetaria. Básicamente esto quiere decir, si mañana el central cancela toda su deuda, tiene que multiplicar la base monetaria por 1.4 veces. Es más que duplicar la cantidad de dinero que tenemos hoy. No quiero decir que esto se haga en un día, pero es la emisión prometida que hizo el central hasta ahora. Y si no lo puede reducir vendiendo bonos porque no puede, o vendiendo dólares porque ya no tiene, eventualmente se le puede dar vuelta, que es lo que pasó con la crisis cambiaria en Cambiemos. Eso sucedió en niveles un poco superiores a los que tenemos hoy. O sea, en términos de magnitud no está tan lejos. Para el 2020, la inflación acumulada a agosto le viene ganando a la inflación acumulada a agosto de los últimos 3 años. Es decir, que a pesar de el fenomenal shock, no de demanda, como decíamos al principio, que estamos teniendo, estamos viendo que los precios suben todavía más rápido. Sí. Más. Y pensás, a ver, ¿cómo pensás que esta inflación que se está dando en ascenso, va a quedar después de que, a ver, hoy por hoy, como vos dijiste al principio, hay varios sectores que todavía no pueden abrir, si bien se está como empezando a poder circular un poco más, pero bueno, ¿cómo pensás que quedaría esta inflación, que ya de por sí, por lo que vos nos estás comentando, viene frente a los últimos 3 años en un gran ascenso, una vez que todo esto se libere? Supongamos que mañana se libera todo. Imagino, para mí las predicciones son muy difíciles, pero imagino un salto de inflación por todo este dinero que se vuelca al mercado de golpe, y después una baja, por 2 motivos. Uno, porque va a empezar a haber más actividad económica, se van a producir más bienes, y eso le quita presión a la inflación.
Y dos, ese aumento de actividad genera mayor recaudación para el gobierno y se genera una menor necesidad de que el central le imprima pesos al tesoro. Eso es lo que me imagino que puede llegar a pasar. Ni idea Bueno, de cuáles serían esos números, pero ese salto y después una baja a algún nivel es más o menos lo que se me cruza por la cabeza. Pero depende mucho a ver, de qué sí. hacen el Banco Central, el gobierno, etcétera, cuando termine la pandemia. Ahí se van a tomar muchas decisiones. Y esta predicción es sin saber qué decisiones se van a tomar ahí, que puede cambiar totalmente el escenario. Está bien. Y, por ejemplo, hablando del tema de la inflación, ¿cómo crees vos que puede ser el mejor manejo que se puede llegar a dar con la inflación? O sea, la inflación ya la tenemos, ¿no? Va en ascenso frente a los últimos 3 años. Parados donde estamos hoy, ¿qué es lo que mejor se puede dar, según tu criterio? A mí me gustaría ver que el día después o cuando esto se empieza a terminar, digamos, ¿no? En el escenario ese ficticio de un día para el otro que estamos imaginando, que el Tesoro le haga ese canje de bonos al central. Esos bonos que tenés que no podés vender por ley, dámelos y te hago un swap, te doy otros bonos nuevos, un canje de deuda de bonos que sí podés vender. Y eso te quita presión de tener que emitir. Dos, una reforma integral del Estado económica que no va a pasar de golpe, pero que ponga al Tesoro en un camino creíble de eliminar el déficit. Entonces, yo sé que la inflación no va a desaparecer mañana, pero sé que entramos en un camino de, ok, ahora sí le creo que va a empezar a bajar. Mi mayor dolor de cabeza es lo que me cuesta imaginar a este gobierno tomando esas medidas. Esa sería siendo realista, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, iría por ese camino. Bárbaro, buenísimo. Acordémonos, principio de los 90, ¿no? Con la convertibilidad, fue una reforma por necesidad, no por convicción. Ya no había manera de tomar recursos, hiperinflación, y se tomó esa decisión de atar el peso al dólar, y la inflación colapsó. El Tesoro dejó de financiarse emitiendo dinero, pasó a financiarse con emisión de deuda, y esa apertura comercial, que tampoco fue, digamos, extrema, de Argentina todavía tenía tarifas promedios por arriba del promedio de otros países, o sea que tampoco es que fue una apertura, ¿no?, extremista, pero esa apertura comercial hace que si vos tenés un exceso de dinero, de nuevo, ¿no? Tengo más dinero del que quiero mantener, por lo tanto lo gasto, en vez de poner todo ese dinero en presión de inflación, parte de ese dinero se usa para importar bienes. Entonces, la inflación, en vez de subir, lo que aumenta son las importaciones. Lo puedo comprar en el resto del mundo. De ahí que en los 90 hayamos tenido déficit comercial prácticamente toda la década, en vez de tanta inflación. Esa es otra manera de reducir la presión inflacionaria, abrirte al mundo. Y la apertura, y en el tema de la apertura al mundo, Nicolás, vos que estás viviendo en el exterior, ¿cómo ves a la Argentina? Digamos, desde todo punto de vista, a ver, yo creo que estamos en un, desde acá siento que más que una apertura se está haciendo todo lo contrario, pero ¿cómo es la visión que vos tenés de la Argentina? O sea, de esta apertura que se puede llegar a dar o no, digamos, ¿cómo lo ves ese camino? Argentina la veo en términos de apertura comercial cerrada y sin interés en el tema. Es como que no hay una agenda política internacional, como que el gobierno hace la suya. No veo un proyecto de generar acuerdos de comercio, nada por el estilo. Lo otro que veo es que Argentina en los últimos meses, por no decir semanas, se ha transformado en una gran ahuyentador, no me sale una palabra ahora, de inversiones. ¿Quién
¿qué loco va a poner $1 en Argentina? Y acá donde se genera una, me parece, confusión psicológica entendible. Y hay un inversor y dice, bueno, tiene un cambio chico en Argentina y quizás tengo rentabilidad, porque, no sé, para probar. Claro, en los medios en Argentina aparece una inversión enorme, se invierten, no sé, $10 millones en una planta no sé dónde, y eso son monedas en el mercado internacional. Entonces Claro. nos autoengañamos. No, ves, las inversiones vienen, no hace falta hacer tanto reforma. No, lo que viene es alguien tiene una moneda, a ver qué pasa. Eso no Claro. es alguien que Así viene y te como algo invierte en de el país azar para lo ves quedarse. vos. Como que, o sea, estamos en un momento que somos como azar puro, como decir, bueno, alguien tiró una moneda, pero no es que lo hacen, es como decir, bueno, una punta más de inversión, pero nada más. El día después va a haber necesidad de invertir en todo el mundo. Y empresas que van a volver a abrir, empresas que van a tener que cerraron y van a abrirse nuevos emprendimientos, empresas que tienen que volver a producir a su máxima capacidad. Va a haber mucha necesidad de inversores que financien. Argentina va a tener que competir con el mundo para conseguir financiación. Argentina no tiene ahorros propios. Sí. Desde que se fundó el Central hasta la fecha, la inflación promedio anual de Argentina es 55%. Muchísimo. No Y es un país que sin ahorros depende de que nos vengan a invertir. Entonces, ¿cómo los claro. vamos a aumentar? No, está bien. Y a ver, hablando un poco de esto y siguiendo un poco las diapositivas, ¿no? Yo veo que tenemos, como para bajar todo lo que venimos hablando, yo veo que dice que tenemos 3 escenarios post pandemia, sin reformas, y hablando también un poco de esto, ¿no? De que Argentina necesita que vengan a invertir, porque no tenemos ahorro. Entonces, a ver, y en los 3 escenarios que vos nos planteás en estas diapositivas aparecen sin reformas estructurales o institucionales, y bueno, lógicamente, la vuelta a la estanflación, porque no estaríamos ofreciendo nada, entiendo, para un inversor. Sería de alguna manera esto que vos decís, algo completamente azaroso. Después, por otro lado, tenemos el tema de con reformas pro mercado, que es una rápida recuperación hacia sendero de crecimiento, o con reformas antimercado, estanflación con menor nivel de ingreso. A ver, ¿podés un poco explicarnos en palabras sencillas, si bien venimos hablando esto, cómo serían estos 3 escenarios? Sí, lo primero, quiero mencionar antes que me olvide, como es famoso en economía, ¿no? La economía nace con Adam Smith en 1776, con la riqueza de las naciones, esa es la fecha que se pone. Desde Adam Smith hasta la fecha hay coincidencia en un punto importante. El nivel de riqueza de un país en el largo plazo, es decir, en última instancia, si vas a ser rico o pobre, depende de qué instituciones tenés. Pues las instituciones definen los incentivos y por lo tanto definen cómo se comportan los empresarios, consumidores, etc. ¿Tengo el incentivo a invertir, arriesgar y generar negocios o no? No es casualidad que un Steve Jobs, un Jeff Bezos, un Elon Musk, etc., los veamos en países como Estados Unidos y mucho menos en países como en Argentina, etc., pues no tienen el incentivo. Entonces, dado ese marco, tenemos que recordar que Argentina está en estanflación desde el 2011. Estanflación quiere decir, en términos reales, en términos de cuánto producimos, estamos planchados. Pero tenemos inflación. No es que hay inflación con crecimiento, hay inflación sin crecimiento. La economía viene planchada, creo que cámara vendría por este lado, viene planchada y nos pega la pandemia. La economía cae y queda abajo mientras dura la pandemia. Cuando la pandemia se va, ¿a dónde va a ir la economía? Si no hiciste nada, va a volver a donde estabas. Como que tenés una línea recta, el pozo de la pandemia y volvés a donde estabas, al mismo nivel. No podemos creer que porque se va la pandemia, de golpe vamos a empezar a crecer, si no estábamos creciendo antes. Lo que vamos a ver es una recuperación, que es cuando volvés a tu nivel previo. Entonces las tasas positivas de producción, ¿no? Y PBI, etcétera, que vamos a ver post pandemia, es más recuperación que crecimiento genuino. Crecimiento es cuando tu capacidad de producir crece. ¿Ves? Si no haces nada, vas a volver a donde estabas. Después hay 2 cosas que puedes hacer. Puedes hacer reformas
pro mercado, es decir, que sean más amigables para hacer inversiones, producir, contratar gente, y ahí vas a tener una salida más rápida porque el ambiente es más amigable a inversiones y vas a pegar un camino de crecimiento. Entonces me imagino no, reformas muy profundas, un crecimiento rápido que después empieza a desacelerar, cuando ya ¿no? estás llegando a tu límite. Claro, porque vos nos hablás reformas pro mercado, un crecimiento más rápido, ¿no? Pero yo también pienso esto, para poder hacer reformas pro mercado, eso lleva un tiempo, digamos, a ver, como vos bien dijiste al principio, Argentina venía con esta inflación, tuvo la pandemia que es un shock, que todavía fue como un shock más fuerte a lo que venía, ¿no? No es que veníamos súper bien. Y decís, bueno, una de las propuestas es hacer reformas pro mercado, pero si se decide hacer, a ver, sabemos que no de un día para el otro se ven los resultados ¿no? de un escenario, sobre todo de un escenario así. ¿Cómo sería todo ese transcurso del tiempo hasta que se puede llegar a visualizar que estamos en una reforma pro mercado y realmente se vio un sendero de crecimiento? ¿Qué implicaría en la gente? Si implicaría, a ver, venimos de una situación que hay sectores que se vieron completamente golpeados. Para esos sectores, estas reformas, ¿implicarían verse en un corto plazo golpeados o ya podrían empezar a ver desde una etapa temprana un crecimiento sostenible? Me imagino en el corto plazo que algunas cosas se pueden empezar a ver. Si tus reformas son creíbles y profundas, empiezan a venir inversiones de afuera. Hace unas semanas leía Amazon decidió irse a Chile y dejar de considerar a Argentina. No, ahora leerías Amazon está abriendo plantas en tal lugar, tal lugar y tal lugar. Y eso implica que ya tiene que empezar a contratar gente para construir la planta, empezar a administrar la oficina, etc. Entonces, hay cosas que se empiezan a ver más rápidamente, por más que no todos las veamos. Claro. Obviamente el efecto a nivel macro en toda la economía lleva más tiempo. Está bien. No, yo un poco me refería a los sectores golpeados de la pandemia. Porque bueno, seguramente vos lo sabés, en Estados Unidos no fue de la misma manera la cuarentena, acá de golpe es como que una cuarentena bastante extrema, y sinceramente se han cerrado muchos negocios, mucha gente que desafortunadamente bueno, tuvo que cerrar distintos rubros, hubo una chica importante, hubo también algunos sectores que crecieron, pero bueno, realmente el golpe fue bastante fuerte. Entonces, yo me pongo en la cabeza de esas personas de pensar, bueno, sí, una reforma pro mercado, pero si esto lleva un tiempo más, ¿yo qué hago? Porque ya venía de un escenario de esta inflación. Ahora me encamino hacia algo que por ahí lo veo en un tiempo, pero necesito cubrir el hoy. A eso voy. No, hay dos grandes áreas donde lo vería. Por uno, el primero, que quizás el que entiendo genere menos entusiasmo y menos impacto, pero está presente, es, bueno, empezar a tener menos costos de seguir regulaciones. ¿Sí? Es como que podés respirar un poco más. Pero el segundo, que es el que creo que es más relevante, es a un sector que le pega rápido y es un sector rápido, es el financiero. Los bancos ahora empiezan a tener acceso financiero en el mundo, pueden tienen más liquidez para ofrecer crédito, por lo tanto no tienen que hacerlo a grandes altas tasas. Por lo tanto existe ese acceso a recursos de liquidez para poner el negocio en marcha, subsistir otro par de meses hasta que la economía empiece a avanzar más por su cuenta, etc. Ahí es donde veo un canal que pueda llegar de manera más rápida y directa más generado. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, porque bueno, la realidad, viste que, a ver, yo también soy licenciada en economía, no tengo por ahí un estudio tan profundo como Nicolás, pero bueno, siempre lo que veo que cuando las personas relacionan los caminos económicos, de alguna manera, como con un ajuste fuerte, y que después se van a ver los resultados, ¿no? Y a ver, eso siempre en economía generó un shock, porque la gente quiere el resultado ya, y pienso, sobre todo en un momento como este, que realmente hay algunas personas que necesitan tener el resultado ya,
y no son algunas personas, son sectores importantes. O sea, si uno va por la calle hay zonas donde están todos los alquileres de locales vacíos, ahí estuvo realmente muy golpeada. Entonces pienso, encarar una reforma pro mercado puede llevar un tiempo y realmente ese tiempo es como que, ¿cómo podemos sobrevivirlo? Pero bueno, muy buena la observación de Nicolás del crecimiento rápido del sector financiero, y bueno, y el tema de las inversiones extranjeras, que obviamente él dijo el caso de Amazon, o no solo de las inversiones extranjeras, ¿no? De que los argentinos mismos quieran invertir, porque también hay como una tendencia a que muchos de los que pueden están mirando para otros mercados y no para el mercado argentino a la hora de invertir. Y obviamente, como vos decís, todo esto puede generar el mercado laboral y de alguna manera ayudarnos a llevar este sendero pro mercado. Lo que el gobierno debiera hacer también es aprender de casos en otros países. Panamá, por ejemplo. Panamá es una economía chica, pero tiene mucho acceso al mercado financiero internacional. Entonces no es que nosotros nos tenemos que autofinanciar la salida, tenemos que ser atractivos para que nos puedan prestar en el mundo, y el mundo al lado nuestro es enorme. O sea, no es una cuestión de falta de recursos, es una cuestión de no somos atractivos. Y eso es responsabilidad de Argentina, no del mundo. Y vos nos decís, no somos atractivos. Vos, Nicolás, que vivís en el exterior, ¿en qué punto, en un momento dijiste Argentina, en los inicios de la década, se encontraba entre una de las economías más fuertes, después estaba un 60% más abajo? ¿Cómo nos ves? O sea, dentro de lo que es la región de Latinoamérica, por ahí por el mundo, no sé si me animo a decirte de compararnos, pero en lo que es la región de Latinoamérica, ¿cómo nos ves? O cómo se ve en el exterior, no cómo nos ves vos, sino tu visión de una persona que nació acá, tomó distancia del país porque vive en el exterior. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿En qué escalón nos ves? Sé que decís no tenemos atractivo a nivel inversiones, pero comparándonos con quiénes, de alguna manera. Bueno, ahora estoy pensando a nivel mundial, porque ese va a ser el mercado que los inversores van a tener enfrente el día después. Pero si lo pienso en términos de la región, Latinoamérica, y no sé si Argentina es más atractivo que Chile, México, Perú, Colombia, Brasil incluso. Argentina tiene una economía grande por su tamaño geográfico, de los casi ya me imagino 50 millones de población, etcétera. Pero en términos de, ¿es una inversión argentina rentable? La respuesta es negativa, porque es un país muy riesgoso. Para invertir en Argentina tiene que ofrecer tasas de rentabilidad que muy pocas actividades pueden ofrecer. Que son las actividades que después, ideológicamente, uno no quiere, ¿no? Las inversiones especulativas. Argentina invertir en Argentina sería el casino. Claro, sí. Y entonces atrae otro tipo de inversiones. Lo ve Argentina perdiendo relevancia. Claro. Relevancia en la región, relevancia como, bueno, Argentina está en Latinoamérica, pero es un poco distinta. Y esos son procesos largos, pero que tienen consecuencias. Está bien. Bueno, Nicolás, nos dio un panorama excelente, la verdad que fue buenísimo, gracias por la información. No sé si da para terminar con una sonrisa, porque estamos con, con un panorama y un escenario negativo a nivel país como una inversión rentable, hemos bajado desde el inicio de la década, pero bueno, sí, fue una charla súper realista. Y bueno, ojalá tengamos algún golpe de suerte, si lo comparamos con el casino y alguien quiera venir a invertir, y ojalá también podamos aprovechar esa suerte para encaminarnos hacia reformas pro mercado y bueno, y volvernos una inversión un poco más atractiva, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, independientemente de que todos estamos mirando un poco hacia el exterior y cómo viene, es el país en el que nacimos y siempre uno quiere tenerlo mejor. Pero bueno, Nicolás, ¿alguna idea más que querés darnos para cerrar esta entrevista?
Está bien, no querés tirarnos más pálidas, no te preocupes. No. Siento mal por todos los puntos negativos que he mencionado. Pero de nuevo, quiero ser realista, no pesimista por deporte. Y lo cierto es, de una manera u otra, las cosas terminan caminando. Lo mejor es tratar de aguantar y esperar. El tema es que los tiempos económicos son más lentos que nuestra experiencia personal del paso del tiempo. Nosotros pensamos en días, horas, semanas. La economía tiene otros plazos. Entonces a veces perdemos perspectiva y algo nos parece que está llevando más tiempo del que lleva. Entonces tomar un poco de distancia de los procesos. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Para nada pesimista, sí, completamente realista. Espero que hayan aprendido, la idea justamente acá es interiorizarnos un poco más, ¿no? Sobre lo que trae la pandemia, en la oferta agregada, en la demanda agregada, en el frente fiscal, en el frente monetario, y bueno, en base a eso ver cómo podemos movernos y bueno, y seguir desarrollando nuestra vida y nuestras actividades. Como dijo Nicolás, los movimientos económicos no se ven de un día para el otro, pero bueno, las buenas decisiones en la vida sí hay que empezar a tomarlas un día para ir construyendo un camino a futuro. Así que bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, nos despedimos de esta charla de Creidear y ahora sí una sonrisa, Nicolás. Saludamos. Ahí, muchas gracias.